Morí. No hay forma más suave de decirlo. En un momento, estaba en mi cuerpo, aferrándome al aliento y a la vida, y al siguiente, estaba de pie ante él, Jesús mismo. Sus ojos se clavaron en los míos, no con ira, sino con un peso que podía aplastar una piedra. Con una voz que llevaba eternidad en cada sílaba, dijo, en un abrir y cerrar de ojos, Estados Unidos lo perdió todo. Esto es lo que pasó. Esta es la verdad. Y deben escucharla ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa y dejó que las palabras calaran en mis huesos. Sé que algunos discutirán. Otros se reirán, insistiendo en que eso jamás podría pasar aquí. Pero Amós se inclinó más cerca, su mirada ardía en mí. Dios es testigo de que esta es la verdad. Lo que estoy a punto de mostrarte podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para ti y para tus seres queridos. Si aún crees que el Señor advierte a su pueblo, aférrate a esa creencia con firmeza. Di en voz alta, amén. Porque necesitarás toda tu fe para lo que viene. Me llamo Amos Calvel. Tengo 70 años. He caminado con Dios por más de 4 décadas. He predicado en una iglesia pequeña, sin adornos ni adornos, pero llena de calidez, oración y la fe que resiste las tormentas. Nunca imaginé que el mensaje que recibiría una mañana tranquila me conmovería profundamente. Ese día empezó como cualquier otro. Estaba solo en mi estudio, con la Biblia abierta ante mí, susurrando oraciones en el silencio. Entonces me golpeó un dolor tan repentino y salvaje que sentí como si me hubieran clavado una cuchilla en los huesos. Mi pecho se cerró. Mis pulmones me negaban. Por mucho que luchaba por respirar, no llegaba. Mis extremidades se volvieron pesadas, extrañas, como si ya no me pertenecieran. Oí cómo la Biblia se me resbalaba de las manos y se estrellaba contra el suelo. Y entonces, sin previo aviso, el mundo se disolvió en una oscuridad sofocante. No fue solo la ausencia de luz, sino la desaparición de todos mis sentidos. Tras el golpe sordo, reinó el silencio. Pero lo más extraño es que el dolor desapareció. Por completo. En su lugar, una oleada de alivio tan pura, tan abrumadora, me sobresaltó. Imagina toda una vida de dolores, fatiga y el peso infinito de la edad, desaparecida en un instante. Como un prisionero cuyas cadenas se han desprendido. Como un pájaro que descubre que tiene alas. Y entonces, en un instante, me puse en movimiento. No podía decirte a dónde me dirigía, ni si el tiempo aún significaba algo. El espacio mismo pareció disolverse, dejando solo la sensación de ser arrastrado hacia adelante. Un túnel de luz me envolvió, impulsándome hacia adelante como un niño que escapa de una habitación oscura hacia los brazos abiertos del día. Fue entonces cuando lo vi. A Jesús. Su presencia lo llenaba todo. Sus ojos me penetraron, no con juicio, sino con verdad. Y entonces sus palabras, no pronunciadas, sino grabadas en mi alma, resonaron con claridad. Amós, has corrido la carrera. Has mantenido la fe. Pero no puedes quedarte aquí. Debes ver lo que estoy a punto de mostrarte. Es necesario dar advertencias. El cambio debe venir. El camino que recorre el mundo, especialmente tu país, conduce a un punto sin retorno. Debes llevar este mensaje de vuelta. Esas palabras se me quedaron grabadas, inolvidables, con un peso más frío que cualquier viento invernal. Y entonces llegó la frase que nunca ha dejado de resonar en mi mente, en segundos, Estados Unidos lo perdió todo. Esto es lo que pasó. Mientras hablaba, la luz a mi alrededor cambió. El cálido resplandor dorado del cielo se desvaneció, reemplazado por una noche densa y tormentosa. Sentí como si hubiera salido del paraíso al borde de un tejado imponente, con el viento frío en la cara. Debajo de mí se extendía un mapa enorme, no plano, sino vivo, con vívidos detalles tridimensionales. Cada río relucía, cada ciudad resplandecía tenuemente,
cada montaña se alzaba en su lugar. Era América, tal como es, pero sabía, en lo más profundo de mi espíritu, que estaba a punto de verla como pronto sería. América, la tierra que tanto amé. Las ciudades centelleantes, las autopistas bulliciosas, los interminables campos verdes. Todo parecía tan tranquilo hasta que se hizo un silencio inquietante. Ni bocinas, ni aviones rugiendo, ni parloteo de la multitud, solo un silencio inquietante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mi corazón, o lo que fuera que este mundo fuera, empezó a latir con fuerza, mientras la expectación crecía. La niebla era espesa, como un manto que cubría el paisaje, y la noche parecía cerrarse con una rapidez anormal, la oscuridad extendiéndose por el paisaje. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, y allí estaba, indefenso, incapaz de detenerlo, con el espíritu paralizado por el miedo. Entonces sucedió. Al principio, no fue un estruendo fuerte, sino una ligera sacudida, como la de un camión grande retumbando por la calle. Pero rápidamente se hizo más fuerte, más intensa. Todo Estados Unidos, desde mi punto de vista, empezó a temblar violentamente. Grietas se entrecruzaban como telarañas, extendiéndose como rayos, rompiendo cristales. En California, los rascacielos se balanceaban como gigantes ebrios. Las ventanas se hicieron añicos bajo una lluvia de cristales que caían como jirones de papel. Las carreteras se doblaron y agrietaron, tragándose los coches al precipitarse al abismo. Entonces, un estruendo resonó, no en mis oídos, sino en mi alma, estremeciéndome por completo. Sentí como si 1000 losas de hormigón se derrumbaran a la vez. El rugido fue tan intenso que me estremeció el alma. Vi como el puente Golden Gate, el orgulloso símbolo de Estados Unidos, se hacía añicos, los cables se rompían como gomas elásticas rotas, saltando chispas. Se estrelló contra la bahía con un rugido atronador, levantando enormes olas que hicieron añicos las pequeñas embarcaciones que se encontraban abajo. En la costa este, el monumento a Washington se partió en dos, cayendo como un árbol talado, mientras el polvo se elevaba formando una nube asfixiante. Los sonidos, piedra triturada, metal retorcido, tierra derrumbándose, resonaban en mi mente, amplificando el horror hasta un punto en que apenas podía soportarlo. Pero aún no había terminado. Entonces, desde el Pacífico, se alzó una gigantesca pared de agua. Cientos de metros de altura, como si el océano mismo estuviera siendo empujado hacia la costa. Los Ángeles y San Francisco, bulliciosos centros de vida y sueños, fueron absorbidos en segundos. Las olas rompieron contra casas frente al mar y luego se estrellaron contra rascacielos. Vidrios y acero se astillaron como papel. Autos flotaban como juguetes. La gente luchaba impotente. Al mismo tiempo, desde el Atlántico, otra marea monstruosa llegó. Nueva York, Boston, Miami se hundieron bajo la presión. La Estatua de la Libertad se balanceó y cayó, semisumergida por la inundación. Su antorcha se alzó en una súplica desesperada al cielo. El contraste era abrumador minutos antes. Estos lugares habían rebosado de belleza, con los horizontes resplandecientes, gente viviendo su vida. Y ahora la devastación era total. El agua lo reducía todo a escombros. Los gritos de millones de personas me penetraron. Inaudibles, pero sentidos en lo más profundo de mi alma. Gritos de socorro. Un mar de pérdidas. Desesperación absoluta. Era el sonido de una nación que se enfrentaba a una destrucción repentina. El dolor me desgarró. El horror me desgarró el espíritu. La impotencia absoluta al ver morir a mis seres queridos. Quería alejarme, aislarme de todo, pero no podía. Tenía que verlo todo. Y sabía que esto era solo el principio. Si estás viendo esto ahora mismo, piensa un momento dónde estás y qué hora es. ¿Te has preguntado alguna vez si algo así podría pasar? Comparte tu opinión en los comentarios.
Cuéntame cómo te sentiste después de esos monstruosos tsunamis que azotaron ambas costas. Pensé que tal vez eso era todo. Ya sabes, lo peor ya había pasado. Pero no, esos temblores no se quedaron solo en los bordes. Se hundieron en el corazón del país. Vi enormes grietas abriéndose paso a través de lugares que jamás imaginé que pudieran temblar. Las autopistas interestatales se partieron como leña seca. Los coches se precipitaron hacia abismos sin fondo. Sus faros, engullidos por la oscuridad. Esos extensos y fértiles campos que alimentan a la nación se retorcieron y deformaron como si alguien hubiera arrugado un mapa gigante. Los ríos se desbordaron, abriendo nuevos caminos a través de los pueblos. Los lagos se desvanecieron en la tierra o brotaron donde antes no había ninguno. Los deslizamientos de tierra rugieron colina abajo, sepultando casas y caminos bajo toneladas de roca y lodo. El suelo se transformaba de maneras que desafiaban la lógica. Entonces las montañas despertaron. Volcanes en silencio durante milenios comenzaron a expulsar gases. Vi Yellowstone. Sí. Ese Yellowstone en erupción como una bestia desatada. Una densa nube de humo negro y ceniza se elevaba, ahogando el sol. El día se convirtió en noche en minutos. El cielo, un sofocante manto gris. La lava fundida brillaba roja, devorando bosques y pueblos a su paso. El calor era tan intenso que casi podía sentirlo en el alma. El aire se densificó con azufre y polvo, punzando incluso sin pulmones para respirarlo. Los sonidos, los rugidos guturales de la tierra, las rocas que se partían, los árboles que se partían, se fundían en esta aterradora sinfonía de destrucción. Las carreteras se volvieron inservibles, dejando comunidades enteras aisladas, separando ciudades. Era un caos, como si la tierra misma gritara, transformando a Estados Unidos en algo irreconocible. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror, solo que también era real. ¿Real? En medio de todo ese caos, vi millones de vidas extinguidas. No solo personas, sino animales, árboles, ecosistemas enteros arrasados por la furia de la naturaleza. Ciudades que una vez rebosaron vida, como Chicago, Dallas y Atlanta, quedaron reducidas a escombros. Montones irregulares de hormigón y acero. Los gritos que había sentido antes se silenciaron, reemplazados por una quietud escalofriante, interrumpida solo por el esporádico crujido de un edificio al derrumbarse. No aparecieron los equipos de rescate. No sonaban sirenas. Todos, cada familia, cada comunidad, estaban abandonados a su suerte. Sentía el alma destrozada, como si una roca la hubiera aplastado. Soy pastor. He pasado mi vida consolando a la gente en momentos difíciles, enfermedades, pérdidas, desamores. Pero ahora, millones necesitaban consuelo, ayuda, y no había nadie. Las fuentes de agua se volvieron turbias, contaminadas por cenizas y escombros. El aire era irrespirable, denso por el polvo que lo cubría todo. Las enfermedades comenzaron a propagarse, como el cólera. Infecciones. Cosas que creíamos haber superado. Los supervivientes vagaban por las calles destrozadas. Rostros pálidos. Ojos hundidos como fantasmas buscando algo. Cualquier cosa. Un ser querido. Un trocito de comida. Un atisbo de esperanza. Pero la esperanza parecía haberse desvanecido con la luz del sol. Enterrada bajo las ruinas. Se arrastraban entre los escombros, algunos aferrados a fotos o recuerdos, otros con la mirada perdida, perdidos en la desesperación. Era un mundo donde los vivos envidiaban a los muertos mientras yo me ahogaba en el horror de esas visiones. La voz del Señor Jesús irrumpió, resonando en mi alma, cargada de dolor, pero con una autoridad innegable. Este es el comienzo de los dolores de parto. La tierra gime bajo tus pecados. La has saqueado, la has contaminado, ignorado sus clamores. Ahora responde.
su tristeza me golpeó como una ola. No era ira, sino el profundo dolor de un padre que ve a sus hijos destruirse a sí mismos y al mundo que les dio. Me demostró que no era un simple castigo aleatorio. Estos desastres eran fruto de años, décadas de malas decisiones, de una humanidad que le dio la espalda a Dios y a su creación. Estados Unidos, bendecido sin medida, había olvidado a quien la bendijo. Nos acomodamos demasiado, persiguiendo la riqueza, el poder, el entretenimiento, creyéndonos intocables. Y ahora, con el permiso de Dios, la naturaleza respondía con un grito, fuerte y feroz, imposible de ignorar. La tierra se partía, las montañas estallaban, las aguas subían. Todo era un reflejo de nuestra decadencia espiritual. Una llamada de atención grabada en fuego y ceniza. Esas imágenes se grabaron en mí, atormentando mi espíritu. Un peso que llevaré para siempre. Justo después de los terremotos y tsunamis, todo se sumió en la oscuridad. No solo el anochecer, claro, sino un apagón tan total que parecía que el mundo se había desconectado. Millones, cientos de millones de luces se apagaron a la vez. Ciudades como Nueva York, Chicago y LMA. Esas brillantes galaxias de acero y vidrio se convirtieron en negras moles de hormigón, silenciosas y espeluznantes. Vi semáforos parpadear semanalmente varias veces antes de apagarse, dejando las intersecciones abarrotadas de coches parados, con bocinas sonando en vano. Las calles se convirtieron en enormes aparcamientos. Vehículos abandonados donde estaban, con las luces delanteras atenuándose. Sin electricidad, todo se paralizó. Sin calefacción para combatir el frío invernal. Sin aire acondicionado para sobrevivir a esos días de verano abrasadores. Los hospitales, lugares destinados a salvar vidas, se convirtieron en tumbas. Los respiradores dejaron de funcionar, los monitores cardíacos dejaron de funcionar y los refrigeradores con medicamentos esenciales. Insulina. Las vacunas se calentaron. Los desfibriladores quedaron inservibles. Sin energía para activarlos. Las alarmas de los coches y los sistemas de seguridad del hogar emitieron unos pitidos patéticos antes de desvanecerse en el silencio. Una civilización entera, construida sobre la electricidad y la tecnología, se derrumbó en un instante. Una abrumadora sensación de impotencia y pánico lo invadió todo. Podía verlo todo. Sentir la desesperación que irradiaba el caos. Pero era incapaz de hacer nada solo para presenciar el colapso del mundo que conocíamos. Y no fue solo la electricidad. Internet se cayó. La señal celular desapareció. Todas las pantallas de los teléfonos, portátiles y televisores se quedaron completamente negras. Ese mundo de información del que dependemos a diario, donde la gente está pegada a sus dispositivos, desapareció. Sin noticias, sin GPS, sin forma de llamar a familiares o amigos. Imagínense a un estadounidense moderno, aislado de su teléfono y de Internet. Es como estar varado en una isla en medio de la nada. La gente desconocía lo que ocurría en el pueblo vecino, y mucho menos en el estado vecino. Daban vueltas, perdidos en ese vacío de información. La desesperación se cernía sobre ellos como una niebla. El sistema financiero se desplomó. 2 bancos cerraron sus puertas. No había cajeros automáticos, ni transacciones, ni tarjetas de crédito, ni tarjetas de débito, ni plástico inútil. Incluso el efectivo perdió su atractivo. ¿De qué sirve $1 cuando no hay nada con que comprar todos esos números digitales en las cuentas bancarias? Vidas de ahorros e inversiones, zas, se esfumaron como si nunca hubieran existido. El poderoso dólar estadounidense, la columna vertebral del mundo, perdió todo su valor de la noche a la mañana. Vi gente mirando las pantallas de los cajeros automáticos, golpeando los bancos, con rostros contraídos por la sorpresa y la ira. La sociedad construida sobre conexiones y dinero se desintegró por completo. Sin piedad, sin advertencia.
Golpeó más fuerte que los terremotos o las inundaciones porque arrancó las raíces de la vida moderna, dejando a la gente descubierta de una forma que nunca antes habían sentido. Mientras observaba cómo se desmoronaba esta maraña de sistemas, la voz del Señor Jesús resonó de nuevo en mi alma, firme pero cargada de verdad. Depositaste tu confianza en las cosas hechas por el hombre, en las comodidades y la tecnología que construiste. Confiaste más en ellas que en tu Creador. Ahora ya no están. Olvidaste a quien da todo lo bueno. Sus palabras fueron profundas, penetrando la neblina. Lo vi claro como el agua con toda nuestra inteligencia, nuestro progreso. Nos habíamos encerrado en una jaula reluciente llamada comodidad moderna. Confiábamos más en los teléfonos, el wifi y las tarjetas de crédito que en la provisión de Dios. Creíamos que podíamos controlarlo todo, dirigir nuestro propio destino. No lo necesitábamos. Y ahora esos ídolos tecnológicos habían caído, dejándonos expuestos, tan frágiles como siempre. Sin electricidad, sin agua potable, sin información, solo el instinto de supervivencia puro. Fue una lección brutal, un duro recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en nuestras manos, sino en los creadores. ¿Qué sigue en esta visión? Se pondrá cada vez más difícil. Cuando se fue la luz, Internet se colapsó y todas las líneas de comunicación se interrumpieron. Algo crudo y primario se apoderó de mí. Vi escenas que desearía no haber visto. Cosas que aún me atormentan. Al principio, la gente estaba atónita, dando tumbos por ahí, en estado de shock. Pero en cuestión de horas, quizá un día o dos, el hambre y la desesperación los convirtieron en extraños. Los supermercados estaban abarrotados. Multitudes irrumpían a través de puertas de cristal rotas, agarrando cualquier cosa. Bolsas de patatas fritas, latas de sopa, botellas de agua. Sin orden, sin reglas. Los fuertes se abrieron paso hasta el frente, acaparando lo que podían, mientras los débiles eran pisoteados. Sus gritos, ahogados por el caos. Los estantes quedaron vacíos en minutos. Los carros volcaron. Los pasillos estaban resbaladizos por la comida derramada. El agua limpia llegó a valer más que el oro. Vi filas que se extendían por cuadras en las fuentes públicas. La gente se empujaba, se daba codazos e incluso se lanzaba puñetazos solo por un sorbo. Agua embotellada robada o desaparecida. La basura se amontonaba en las calles, pudriéndose con el calor. El hedor se colaba por cada rincón. Las enfermedades se propagaban rápidamente. Cólera, disidencia, cosas que creíamos cosa del pasado. Sin medicinas, sin médicos, solo enfermos tirados a la intemperie, gimiendo sin nadie que los ayudara. Era una pesadilla. La civilización se desprendió como pintura vieja, dejando solo el instinto de supervivencia. Cada hombre, mujer y niño luchaba por sobrevivir. Vi a padres abrazando a sus hijos, con el rostro demacrado, buscando migajas entre los escombros, con la esperanza desvaneciéndose a cada paso. La policía, los militares, también son humanos. Tenían familias que alimentar, vidas que proteger. Sin cadena de mando, la ley y el orden se derrumbaron como un castillo de naipes. Vi grupos formarse, gente uniéndose al principio para proteger sus barrios. Pero no tardó mucho en que esos grupos se volvieran oscuros, transformándose en pandillas que rondaban las calles, saqueando y atacando a cualquiera más débil. Disparos resonaban en la noche, agudos y definitivos. Gritos de víctimas robadas, golpeadas, peor aún, se mezclaban con sollozos de desesperación. La confianza entre las personas se evaporó. Los vecinos se enfrentaban entre sí, cerrando puertas con llave o peor aún, blandiendo bates y cuchillos. Amigos traicionaron a amigos por una lata de frijoles. Vi familias desintegrarse. Padres abandonando a sus hijos para salvarse. Niños dejando atrás a sus padres ancianos. Demasiado débiles para seguirles el ritmo. Sin luz.
sin esperanza. La gente se volvió brutal. Luchando con uñas y dientes por un paquete de fideos o una jarra de agua. Sus ojos reflejaban pánico, miedo, pero también una crueldad fría que jamás imaginé. Cada alma se sentía tan sola. A la deriva en ese mar de caos, sin nadie en quien confiar, sin nadie en quien apoyarse. Esta no era la América que conocía. La tierra de la libertad y la democracia. Pero allí estaba, justo frente a mí, un mundo que jamás pensé que pudiera existir aquí. Me dolía el corazón, desgarrado por el asco y la tristeza, al ver cómo la humanidad se desmoronaba en algo tan cruel. Mientras me recuperaba de esta decadencia, la voz del Señor Jesús me atravesó, cargada de dolor y verdad. Los corazones humanos se han endurecido. El amor se ha enfriado. Esto es lo que ocurre al alejarse de mí, la fuente de la vida. Han amado al mundo, sus cosas, a ustedes mismos, más que a mí o a los demás. Sus palabras fueron como una cuchilla. Lo vi con claridad. No importa cuán altos construyamos nuestros rascacielos, cuán sofisticada sea nuestra tecnología, sin el amor de Dios en nuestros corazones, sin conexión con la verdadera fuente, todo carece de sentido. Cuando todo se derrumba, el pecado que llevamos dentro sale rugiendo. La gente olvidó que fue creada a imagen de Dios, capaz de amar y de sacrificarse. Jesús me mostró que estos desastres no crearon esta oscuridad. Ya estaba ahí, profundamente enterrado. Los terremotos, los apagones, simplemente activaron la alarma, exponiendo lo que se había estado pudriendo desde siempre. Es una advertencia desgarradora. Tenemos que volver a Dios, al amor verdadero, antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero qué sigue en esta visión? Está a punto de volverse aún más oscuro. Saben, lo más aterrador de todas estas visiones no fueron los edificios derrumbados ni las turbas saqueadoras. No, fue ver las almas de la gente simplemente destruidas. Reconocí rostros, gente. Les había enseñado sobre el amor de Dios. Personas con las que había orado durante años y ahora estaban llenas de dudas, ira, incluso odio puro. Ya no creían en nada. Miraban al cielo y solo veían vacío. No había Dios a su alrededor. Solo crueldad por todas partes. No quedaba rastro de bondad. Las iglesias, esos faros de esperanza en los que había volcado mi vida, estaban abandonadas, con las puertas colgando de las bisagras o convertidas en refugios mugrientos, abarrotados de desconocidos desesperados. Las Biblias yacían rotas y esparcidas por las calles. Sus páginas ondeaban como basura al viento. Ya no se oían oraciones resonando en las paredes, solo gemidos y maldiciones llenando el aire. Vi a sacerdotes y pastores que había conocido vagando como fantasmas. Su fe se hizo añicos. No entendían por qué Dios permitía que esto sucediera. Se sentían abandonados, traicionados. La esperanza que había predicado toda mi vida. Esa firme confianza en el Señor parecía haberse desvanecido por completo de sus corazones. Fue como ver cómo se apagaba un fuego, dejando solo cenizas frías. Me dolía muchísimo presenciar este desmoronamiento espiritual. Esta masa alejándose de la fe. Dolía más que cualquier dolor físico que jamás hubiera sentido. Saber que estas eran personas que una vez cantaron himnos con alegría, ahora perdidas en la oscuridad. Cuando la esperanza se desvanece, la gente hace lo que sea para escapar del dolor. Vi autodestrucción por todas partes. Las tasas de suicidio se dispararon. La gente saltaba de edificios en ruinas o usaba lo que encontraba para acabar con todo, incapaces de soportar la soledad y la brutalidad de este nuevo mundo. Otros se aturdían con los restos de alcohol que quedaban de las tiendas saqueadas o cualquier cosa que pudiera desdibujar la realidad. Los ojos de los sobrevivientes estaban vacíos, sin vida, como cascarones que caminaban sin propósito, sin ganas de seguir adelante. Incluso aquellos que habían sido pilares de la comunidad, los que ayudaban y daban, fueron absorbidos por la oscuridad o perseguidos por los desesperados.
La bondad se evaporó. La empatía desapareció. La gente se volvió insensible ante el sufrimiento ajeno, pisoteando cadáveres sin mirarlos. Ignorando los gritos de auxilio. Era la imagen de la impiedad. Este vacío profundo en las almas, que nada podía llenar excepto una cosa, su peso. Más pesado que 1000 toneladas de escombros. Fue la mayor pérdida para una nación. Esta muerte del espíritu me rompió el corazón, me conmocionó profundamente. Pero también me abrió los ojos a lo frágiles que somos sin Dios. Qué rápido nos derrumbamos por dentro. Pero entonces, en esa densa oscuridad, Jesús me mostró un rayo de luz. Pequeño, pero, oh, qué brillante. Estos pequeños grupos de personas se escondían en escondites, sótanos, casas abandonadas, incluso en el bosque. No muchos, solo una fracción de todos. Pero se aferraban a su fe. Se reunían para orar juntos, con voces suaves pero firmes. Compartían las sobras de comida que tenían, pasando un mendrugo de pan como si fuera la comunión. Cantaban himnos, con voces temblorosas y desafinadas, pero llenas de corazón. Leían la Biblia a la luz del fuego, cada palabra era preciosa como el oro. No tenían electricidad, ni agua potable, nada. Pero tenían al Señor. Sus ojos, cansados como estaban, brillaban con una esperanza intensa. Creían que Dios no los había abandonado, que seguía en control. Eran los que estaban dentro del arca cuando azotó la tormenta. Prueba de que el amor de Dios nunca se apaga. No importa cuán mal se derrumbe el mundo, la fe perdura. Me reconfortó muchísimo. En medio de todo el horror que había visto, me dio fuerzas para seguir viendo lo que vendría después. Tras presenciar todas esas visiones aterradoras, fui atraído de nuevo a la presencia del Señor. Podía sentir su dolor por este mundo, agudo y real. Pero también había una determinación inquebrantable, una voluntad que nada podía doblegar. Ni siquiera tuve que expresar la pregunta que me ardía. Él ya la conocía. ¿Cuándo sucederá esto, Señor? Y él respondió, transmitiendo directamente a mi mente. El tiempo es en los próximos años. Amós. No hay fecha específica, pero llegará rápido, de repente, y pondrá a prueba la fe de todos. Hizo hincapié en los próximos años como un martillazo. Esto no era dentro de siglos, no después de mi fallecimiento natural. No, estaba a punto de llegar a nuestra vida para quienes vivían en ese momento. Parecía una cuenta regresiva que avanzaba cada día, acercándonos a ese evento. Mi espíritu se encogió ante la gravedad del asunto. La urgencia me golpeó como un viento frío, pero entretejida en ella había consuelo, sabiendo que Dios no dejaba a su pueblo colgado. Me mostró que estaba orquestando las cosas incluso ahora. Dijo, estoy organizando líderes y sistemas de gobierno ahora mismo, no para detenerlo, sino para preparar una respuesta para mi pueblo, dándoles la oportunidad de regresar. Es decir, incluso mientras todo se derrumba, hay una preparación celestial no para salvar al mundo entero, sino para proteger y abrir puertas para quienes regresen a él. Me tranquilizó un poco esta certeza de la providencia de Dios, recordándome que él nunca abandona a los suyos. Entonces Jesús me mostró una imagen que había predicado 1000 veces, la historia de Noé y el diluvio universal. Me la repitió. Noé predicando justicia, advirtiendo sobre el diluvio venidero. Pero nadie escuchó. La gente se burlaba de él, viviendo despreocupadamente hasta que subieron las aguas. Solo Noé y su familia, los que estaban dentro del arca, se salvaron. Y entonces dejó caer esta revelación que trastocó mi comprensión. Amós, esa arca, la que salvó a Noé de la destrucción, es una imagen de mí. Yo soy el arca. De repente, todo encajó. El arca no era solo una barca de madera. Fue Jesucristo mismo. Él es el único refugio, el refugio seguro cuando las tormentas de este mundo azotan con fuerza.
Él es donde podemos refugiarnos de la destrucción, en cuerpo y alma. Su invitación no es construir un arca. Ha entrado en el arca. Comprendí que incluso si Estados Unidos cae, si el mundo se desmorona, el arca de Cristo se mantiene firme. Solo quienes están en él obtienen verdadera paz, verdadera protección. La claridad me invadió, despertando esperanza en medio del temor. A partir de ahí, Jesús hizo dos llamados cruciales. Primero, a quienes aún no lo conocen, los instó con una ternura desesperada: suban a bordo, entren antes de que sea demasiado tarde. Enfatizó: no hay tiempo que perder. Lo que había visto, los desastres, el caos, sus recordatorios de que este mundo no ofrece nada sólido a lo que aferrarse. Solo Él está a salvo. Él es la puerta a la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Es una súplica llena de amor por las almas perdidas. Y segundo, se volvió hacia mí y a través de mí. A todos los que ya creen, que han entrado en el arca. Dijo: muchos de mis hijos han entrado en el arca, pero cuando arrecia la tormenta, quieren salir y ver qué pasa. Dejan la seguridad y luego se preguntan por qué sus vidas son un caos. Vaya, eso me impactó profundamente. Creemos estar a salvo, seguros, y luego miramos hacia atrás, al mundo, buscando cosas efímeras. Olvidamos que permanecer dentro del arca no es una decisión de una sola vez. Es un compromiso diario. Es confiar plenamente en Cristo con nuestras esperanzas, sin importar el caos exterior. Es entregarle cada deseo, plan y preocupación, dejar que Él nos guíe. Esto es obediencia total. Él no nos obliga a ganar la salvación. La da gratuitamente por gracia. Pero quiere que vivamos dignos de ese don permaneciendo en Él. ¿Pero cómo permanecemos? Ahí es donde se profundiza. Entonces Jesús profundizó, mostrándome cómo vivimos dentro de su arca, enfocándose en el bautismo y el nuevo nacimiento. Mencionó 1 Pedro 3 horas 18 minutos y 22 segundos, explicando por qué es importante el bautismo. El bautismo no se trata de lavarse la suciedad del cuerpo. Amós, dijo, y sus pensamientos fluyeron hacia mí. Es una súplica a Dios para tener una conciencia tranquila mediante mi resurrección. ¿Qué significa eso? Bueno, sumergirse en agua no te salva por sí solo. Puedes pasar por el bautismo sin más y aún así no ser salvo si no lo haces de corazón. Jesús me recordó al ladrón en la cruz, que nunca fue bautizado. Pero Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre creyó. Creído de verdad. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Es para ponerte de pie y gritarle al mundo: oigan, ahora estoy con Jesús. También es un acto espiritual. Cuando te sumerges, es como enterrar a tu antiguo yo, el agobiado por el pecado y el egoísmo, que emerge del agua. Ese es tu nuevo yo, resucitado para vivir para Cristo. Es como ahogar tu carne pecaminosa en las aguas del diluvio, dejando solo la parte de ti que vive para Él. Sentí el peso de eso, como es un paso audaz, la señal de un alma renovada, no solo un ritual para completar. Luego, Jesús señaló Juan 3, 6. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Explicó que nacer de nuevo no es algo físico. Es tu alma recibiendo una transformación total, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Sabes cómo sientes el viento, pero no lo ves. Solo los árboles meciendo a los espíritus de esa manera, obrando misteriosamente en tu interior, transformándote desde la esencia. Podrías bautizarte y aún así perderte este renacimiento si tu fe no es real. Pero si crees de corazón, incluso sin el bautismo en agua, eres salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu reconstruye tu alma, dándote un corazón nuevo, una voluntad nueva. Una vez que esto sucede, empiezas a vivir según su guía, sin dejarte llevar por los deseos carnales. Tu conciencia sana,
se sintoniza con la voluntad de Dios. Esa es la clave para permanecer en el arca de Cristo, viviendo según el Espíritu. No solo por inercia. Me impactó cómo este cambio interior es lo que nos ancla, lo que nos mantiene firmes pase lo que pase. Sabes, Jesús me dijo que el Espíritu Santo no es solo quien nos rehace. Él es nuestro ayudador cada día. Él está ahí, guiándonos hacia lo correcto, ayudándonos a decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Recuerdo unos meses después de mi bautismo, después de haber sido salvo y lleno del Espíritu. Era como si tuviera una nueva fuerza, ante las tentaciones que antes me hacían tropezar. Podía alejarme de ellas con más facilidad, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero Jesús me advirtió. Muchos de mis hijos se bautizan, oran, leen la Biblia y creen que con eso basta. Creen que ya han cumplido. ¿Pero realmente permanecen en mí cada día? ¿Eligen quedarse dentro del arca todos los días o simplemente aferrarse a una cuerda, de pie en la cubierta, medio dentro, medio fuera? Eso dolió. Lo más importante es esto, vivir en el Espíritu significa elegir rendirse a Dios cada día. Elegirlo para que guíe, para que sea el Señor de tu vida cuando el mundo se desmorona, cuando azotan las tormentas. Solo andar en el Espíritu. Andar por fe nos mantiene firmes. No tenemos que ser perfectos. El Espíritu es nuestro ayudador, siempre está ahí para nosotros. No descuides esa relación. Concéntrate en permanecer en Cristo, y todo lo bueno fluye de ahí. Aquellos que viven en el Espíritu en Cristo son aquellos a quienes Jesús encontrará fieles cuando regrese. Pero, ¿cómo se ve eso en un mundo como el que vi? Eso es lo siguiente. Después de todas esas visiones y las profundas enseñanzas de Jesús, una paz me envolvió. Una comprensión profunda que nunca antes había experimentado. No quería irme. Quería quedarme para siempre en su amorosa y poderosa presencia. Pero entonces me habló con dulzura, y sus pensamientos fluyeron a mi alma. Ahora, Amós, debes regresar. Esta palabra tiene que ser compartida. De repente, un tirón fuerte, no doloroso, pero sí contundente, me arrancó de aquella luz, arrastrándome de vuelta. La sensación era salvaje. Un segundo, me sentía ingrávido, libre como un pájaro. Y al siguiente, una pesada ancla me impactó. El dolor físico que había dejado atrás regresó sigilosamente, pero no era nada comparado con el peso del mensaje que ahora cargaba. Me dolía el pecho. Sentía las extremidades como plomo, y mis sentidos se despertaron con una intensidad casi excesiva. Olía a antiséptico, penetrante y estéril. Oí el pitido constante de las máquinas médicas. Abrí los ojos. Una luz cegadora me iluminó. El techo del hospital, blanco como la nieve, me inundó. Entonces vi a Sara, mi esposa, apretándome las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos pálidos. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, ahora brillaban de esperanza. Médicos y enfermeras me rodeaban, con rostros que mezclaban sorpresa e incredulidad. Sabía que habían creído que me había ido para siempre, y así era. De verdad. Sentía la garganta como papel de lija al intentar hablar. Mi voz salía ronca, apenas un susurro. Estados Unidos lo perdió todo. Dios mío, me lo demostró. Miré a Sara a los ojos, su confusión era evidente. Pero sabía que tenía que sacar esto a la luz. Tenía que traer esta advertencia de vuelta, pasara lo que pasara. Esos días de hospital después de dormir no serían fáciles. Las visiones me atormentaban. Edificios derrumbándose, rostros desesperados, gritos silenciosos resonando en mi mente. El dolor por este país, por la gente que amo, me pesaba como una piedra en el pecho. ¿Cómo podría explicárselo a alguien que creyera que un anciano de 70 años, que afirmaba haber muerto, conoció a Jesús y vio el colapso de Estados Unidos? Pensarían que había perdido la cabeza, así de simple.
Pero el Espíritu Santo seguía empujándome, conmoviendo mi alma. Me recordaba cada palabra de Jesús. Cada imagen se me quedó grabada en la memoria. Este no era mi mensaje. Era una advertencia directa del cielo. Tenía que ser contada, creyeran o no. Así que empecé a escribir. Mis manos aún temblaban. La cabeza me daba vueltas por todo aquello. Garabateé cada detalle, cada sentimiento. Desesperado por hacerlo bien, por dejarlo claro como el agua para que nadie pudiera dudarlo. Fue agotador, como revivir el horror una y otra vez. Pero sabía que tenía que hacerlo. Esta era la misión que Dios me encomendó. Y no iba a dar marcha atrás. Por eso estoy aquí hoy contándoles esta historia. Sé que suena loco, quizás incluso impactante, pero lo vi. Lo viví. Y tengo que compartirlo. El mensaje es este: en cuestión de segundos, Estados Unidos lo perdió todo. No es solo una advertencia sobre lo que viene. Es un llamado a la acción. Si nunca has tenido una verdadera relación con Jesús, nunca lo has invitado a entrar en tu corazón. Ahora es el momento. Súbete al arca. No esperes ni un segundo más. Puedes orar ahora mismo. Así de simple. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mí y resucitaste. Eso es todo. Es muy sencillo, pero cambiará tu vida para siempre. Y si ya eres cristiano, por favor, quédate dentro del arca. No salgas cuando llegue la tormenta. Vive en plena entrega cada día. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Comparte tu testimonio, tu historia. Sé una luz en la oscuridad. Nosotros, la Iglesia de Dios, estamos llamados a proclamar la justicia en estos últimos días. Somos los conocedores de hoy. No construimos arcas de madera. Construimos puentes para que otros puedan encontrar a Cristo. El tiempo apremia. Amigos, prepárense. El tiempo avanza. Y la siguiente parte de esta historia es la esperanza que todos necesitamos. Entiendo que lo que voy a compartir podría despertar algo muy profundo en ti, tal vez incomodidad, tal vez incluso miedo. Y lo entiendo. Vivimos en un mundo que ya está cargado de incertidumbre. Así que lo último que quiero es cargarte con más peso. Por favor, escúchame con atención. Mi propósito no es asustarte. Es darte algo que este mundo no puede producir ni falsificar. Es traerte un mensaje que transmite la esperanza que no se desvanece cuando la vida se oscurece y la paz que se mantiene firme cuando todo lo demás se derrumba. Cuando me enfrenté a las visiones más espeluznantes, tan intensas que mi alma tembló y sentí que me quitaban el aliento. Fue en esos precisos momentos que sentí que Jesús me envolvía con su presencia. Su amor no solo flotaba cerca. Me envolvió como una manta aún caliente por el sol, reconfortándome y protegiéndome. Incluso cuando la oscuridad me acosaba por todos lados, Él nunca se alejó de mí. Y eso no solo es cierto para mí, también lo es para ti. No importa dónde hayas estado, lo que hayas hecho o lo lejos que hayas ido, su promesa es inquebrantable. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Cada uno de nosotros recorre un camino que nadie más puede trazar por completo, un sendero marcado por nuestras propias batallas, pérdidas, preguntas y momentos de duda. Quizás ahora mismo estés en una época en la que el camino se siente interminable, las sombras más largas que la luz del día y tus fuerzas se están agotando. Quizás has estado lidiando con cargas que no le has contado a nadie. Si es así, quiero que me escuches. No estás solo. Jesús está más cerca que el aire que respiras. Su amor no es condicional. No se gana ni se acaba cuando fallas. Te ofrece más que consuelo. Te ofrece una relación viva que te sostiene firme cuando todo en lo que has confiado se desmorona. Así que,
Al escuchar mi testimonio, lo que presencié, lo que sentí en mi espíritu, deja que ancle algo en tu interior. Este mundo, tan real y sólido como se siente, es fugaz. Es como la niebla que se levanta de un lago al amanecer. Hermoso por un instante, pero se desvanece rápidamente. Pero el amor de Dios, que es eterno, es lo único inquebrantable. No importa que tormentas se levanten, apóyate en Él. Confía en Él ahora, mientras aún hay tiempo, y prepara tu corazón porque el Rey regresa. Deja que esa verdad se instale en tu corazón por un momento. Inspírala. Si lo que he compartido te ha tocado profundamente, si te ha abierto los ojos, te ha conmovido el alma o incluso te ha hecho preguntar algo, te invito a seguir conectado. Suscríbete a este canal. No porque busque números, sino porque este espacio es más que historias. Es un lugar donde comparto mensajes que creo que vienen directamente de Dios. Mensajes que tratan sobre la eternidad, el cielo y el infierno, y las decisiones que moldean nuestra eternidad. Él me ha dado más para compartir, y quiero que lo escuchen mientras aún haya tiempo. Gracias de corazón por escuchar. Que su gracia te cubra. Que su paz te fortalezca y que su presencia nunca te abandone. Dios te bendiga. Amén. Señor Jesús, mi Salvador. Mi corazón tiembla al venir ante ti. Todavía estoy conmocionado. Tú lo sabes, por todo lo que vi, esas ciudades derrumbándose, esos gritos de desesperación, esa oscuridad que lo envuelve todo. Siento una opresión en el pecho solo de pensarlo, como si no pudiera respirar. Pero aquí estoy, Señor, de rodillas, porque me trajiste de vuelta. No me dejaste en esa luz por mucho que quisiera quedarme envuelto en tu amor para siempre. Gracias por tu misericordia, por darme esta segunda oportunidad de llevar tu advertencia. Padre, solo soy un anciano de 70 años y contando, con manos temblorosas y una voz que ya no es la de antes. Pero me elegiste para ver estas cosas. Para sentir tu dolor por esta nación, por tu gente. Esas visiones, Señor, están grabadas en mí, pesadas como una piedra en mis entrañas. Vi caer a Estados Unidos. Vi corazones enfriarse. Vi la esperanza desvanecerse. Duele. Jesús, tanto que me escuecen los ojos. Pero confío en ti. Eres el arca, el único lugar seguro cuando azota la tormenta. Me aferro a ti, confiando en tu guía. Espíritu Santo, ayúdame a decir esta verdad. Aunque me llamen loco, dame la fuerza para compartir con claridad y valentía lo que me mostraste, para que nadie lo pierda de vista. Rezo por cada alma que me escucha ahora mismo. Por aquellos que aún no te conocen. Señor, acércalos. Permíteles subir a tu arca. Perdona sus pecados. Sé su Salvador como lo eres para mí. Y a quienes ya están en tu redil, manténos dentro, entregados cada día, sin perseguir las promesas vacías de este mundo. Señor, tengo miedo de lo que viene, pero tu amor me sostiene. Que tu iglesia se levante, iluminando esta oscuridad con tu luz. Úsanos para construir puentes hacia ti como lo hizo Noé. Tiempos cortos.